Imágenes que comprometen aún más la situación de Eugenio Beppo. Exactamente, el hecho trágico que ocurrió el domingo pasado alrededor de las 3 de la mañana. Hacemos un repaso nuevamente, Álvaro. Sí, correcto. Estas son imágenes que se conocieron ya en las últimas horas, que complican mucho más la situación de Eugenio Beppo, donde se lo ve zigzagueando y a más de 130 kilómetros por hora. Esto es la avenida Figueroa Alcorta. Esta imagen, la que vamos a ver ahora, es su auto, el que pasa por el medio, el Bora. Después de esa maniobra, termina atropellando a los dos agentes de tránsito de la ciudad de Buenos Aires, donde termina falleciendo Cintia y está en grave estado Santiago Siciliano, ¿no? Esto complica mucho más aún la situación de Beppo. Así es. Lo tenemos aquí a Fernando Herrera. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Bueno, ¿cómo es la situación procesal hoy de Eugenio Beppo? Bueno, estamos a días de que el juez de instrucción tenga que resolver ya la situación procesal de Beppo. Recordemos que la semana pasada se procedió a la declaración indagatoria, en el cual en principio le iban a imputar por homicidio culposo agravado, por la conducción del automotor, agravado en los términos que una pena mínima de 3 años y una máxima de 3 años, y el juez modificó la calificación legal previo ahora a dictar o a determinar su situación procesal y lo caracterizó como homicidio con dolo eventual, en el cual ya estamos previendo una pena mínima de 8 y máxima de 25 años de prisión, que es el conocido homicidio simple. Exacto. Por consiguiente, dentro de la indagatoria, el juez en pocos días le va a dictar el procesamiento con prisión preventiva por homicidio con dolo eventual. Y ahí vienen todas estas connotaciones, estas pruebas que se fueron realizando días anteriores que determinaron el agravante que hoy en día se le está aplicando. Ahora, nosotros estamos viendo ahí las imágenes, Sí. ¿no? Pantalla partida de la acción temeraria, en este caso, que Sí. provocó la tragedia, ¿no es cierto? Es decir, esto es contundente, no hay manera de rebatirlo. No, hay una cuestión legal, sí, yo voy a rebatir. Está claro la responsabilidad. No hay, desde el primer día, la responsabilidad penal de Beppo está clarísima. No trae aparejado ningún tipo de discusión. Lo que se trata de aparejar que por distintos elementos probatorios se pueda sumar algún tipo de agravante. Ahora bien, hay una cuestión bastante compleja en estos casos porque en el año lo que normalmente se construía los elementos para el dolo eventual, ¿qué significaba esto? Cualquier accidente de tránsito que producía la muerte de una persona era un homicidio culposo. Sí. ¿Qué hacía la justicia? Por distintos elementos formaba la construcción de la conducta de la persona al volante a los efectos de determinar si había algún tipo de agravante mayor que podía determinar el dolo eventual. Uno de esos elementos era, por ejemplo, conducir a 130 kilómetros por hora, más del límite permitido, el consumo de estupefacientes, la prueba de la alcoholemia en sangre y demás cuestiones. Lo que ocurre es que en el 2017 se reformó, estuve el otro día con unas personas, las madres del dolor, Sí. y me comentaban todo lo que habían peleado por obtener una reforma legislativa. Vivian Perrón, entre otros. Exactamente, fue con ella justamente en otro canal, en el cual lograron obtener un agravante. Ahora, pero lo que pasa es que estos elementos que construyeron el dolo eventual hoy en día están en la norma como agravante del homicidio culposo. Claro. Yo como abogado defensor, cuando el juez me lo impute, si lo llega a imputar por homicidio con dolo eventual, ¿bajo qué circunstancias, dice el juez? ¿Por el exceso de velocidad? Posiblemente por consumo de alcohol. Yo lo que voy a decir, pero mire que el legislador dijo que esos agravantes ya son del homicidio culposo y no del dolo eventual. Ojo acá, hay una cuestión legal en el medio que es bastante compleja. Pero bueno, el juez hoy en día lo imputó por este delito. La prueba es tajante y no tiene ningún tipo de asidero distinto en este momento. Doctor, ¿por qué el abogado Ferrari decide apartarse del caso? Porque los motivos por los cuales Ferrari se aparta del caso, todos los hemos tenido como abogado defensor. Ahora, la exposición que tuvo sobre su defendido fue aberrante, pésima, y sinceramente los motivos hoy en día pueden ser variados. Quizás no cobró sus honorarios, quizás no está de acuerdo con la defensa, no tiene asidero en cuanto a la estrategia procesal. Lo que se está discutiendo acá, que fue la exposición que tuvo con su asistido en el momento de una presión mediática que lo deja muy expuesto y hoy en día hace que esto avance de una manera... Pasa que Ferrari lo que dijo, entre otras cosas, Sí. es, me mintió. O sea, y me ocultó información. Él dijo, en la primera declaración, cuando él le anuncian el cambio de carátula, creo que fue en la semana, creo que fue el martes o el miércoles, en el juzgado le dijeron, ¿usted tuvo algún inconveniente con anterioridad, un hecho de tránsito? No. Claro. ¿Usted tuvo un inconveniente con otra persona? No. Entonces la jueza le muestra, le dice, usted tuvo una provision acá y acá y acá. Entonces el abogado
Ferrari lo que dice es, a ver, yo me desayuné ahí en el mismo lugar, por eso al rato pedí la interrupción justamente de su declaración. Javier, nosotros tenemos acceso previo a la indagatoria. Lo primero que hace un abogado defensor es examinar absolutamente todas las actuaciones. Y el primer ejemplo es verificar los antecedentes penales. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los antecedentes o a la posible reincidencia... Más el caso no, también. Claro, y de alguna manera presentamos o no la excarcelación. Claro. Si vemos que la situación es un poco compleja, ni la presentamos porque después el juez va a resolver la prisión preventiva y ahí sobre la detención o no del imputado. Entonces, independientemente de los motivos que pudieran haberlo llevado, que pudieran haber mentido, como abogados penalistas con nuestros clientes tenemos que saber llevar este tipo de situación. Tenemos una entrevista previa, vemos las actuaciones y en este caso los antecedentes ya estaban con anterioridad. Y justamente la discusión no era hoy en día si tenía o no antecedentes penales, porque Ferrari dijo en un primer momento, no voy a presentar la excarcelación. Me había parecido muy inteligente de su parte, dada la circunstancia que después el juez iba a resolver con la prisión preventiva esa situación. Pero después me sorprendió con esta declaración que yo he renunciado a defensas por los mismos motivos que expone Ferrari. Lo que pasa es que exponerlos de esta manera públicamente lo deja muy mal parado y además es una situación compleja más que nada para la continuidad del imputado en la causa, porque por más juzgamiento que le hagamos tiene derecho a defenderse y hay plazos procesales y etapas y procedimientos que hay que seguir cumpliendo, y esto es claro. Lo que no tengo duda es que el hecho está absolutamente probado. Y lo que hablaba con Vivian Perrone los días pasados, el inconveniente viene por otro lado, ¿sí? Porque en cualquier momento las luces del hecho del caso se apagan. La prensa, a ver, tenemos varios hechos. El accidente en sí, él se presenta 14 horas después, estos videos. ¿Qué lo complica más? Lo complica a los efectos de el juez resolver la prisión preventiva. Es decir, el juez lo que establece es, a ver, el hecho está claramente probado, tenemos los elementos, esto se va a debatir en un juicio oral y público. ¿Cómo llega Beppo al juicio oral y público? ¿Detenido o llega en libertad? Detenido. Por la presunción. Entonces el juez va a decir, bueno, estas circunstancias las tengo que evaluar. ¿Qué evaluamos? Si existe un peligro de fuga o entorpecimiento del proceso. El juez, para evaluar el peligro de fuga, tiene en cuenta varias connotaciones sobre la personalidad del imputado más allá de sus antecedentes. Entonces, lo primero, ¿cómo fue el hecho? ¿Cuál fue la conducta del imputado posterior al hecho? ¿Se fue del lugar del hecho? ¿Apareció 14 horas después? ¿Qué va a presumir el juez? Si se fugó o de alguna manera no asistió a las víctimas con posterioridad al hecho, vamos a presumir de que existe un peligro de fuga o una posibilidad de entorpecer el proceso. O el hecho que no se haya sometido o haya especulado con la extracción sanguínea a los efectos de determinar su alcohol en sangre, también se puede presumir de que eso también es un entorpecimiento del proceso y es la actitud que puede tomar a posteriori hasta el momento del debate oral y público que se pueda fugar o no comparecer ante la justicia. Por eso creo que le va a dictar el procesamiento con prisión preventiva. Voy a discutir la calificación legal todo el tiempo. Yo creo que inclusive hay grandes posibilidades que la Cámara modifique la calificación legal de dolo eventual a homicidio culposo agravado. Claro. Yo recordaba, ahí estaba mirando el caso, no sé si se acuerdan, Lucas Trasancos. Lucas Trasancos es un joven que hace algunos años iba por la avenida Rivadavia, le habían regalado un auto deportivo importante y demás. Avenida Rivadavia, Flores, muy cerca del Automóvil Club, ahí en Flores, cerca de Carabobo y Rivadavia. Claro, Nazca Rivadavia. Y atropella a una pareja que iba en moto, él escapa, abandona el auto y se presenta, o lo detiene, no, se presenta a posteriori, ahí en la comisaría 40, ¿no? de la jurisdicción. Todo un entramado hubo, en el cual, obviamente, lo que buscaban era, primero la excarcelación, pues estuvo detenido, después que fuera juzgado, después, digamos, es muy complicado en la Argentina, un hecho de estas características. Digamos, a ver, alguien que va a más de la velocidad que se permite, corriendo casi picada, con actitud temeraria, atropella y mata, ¿por qué estamos discutiendo si tiene que ir o no preso? Javier, ¿sabes cuál es el problema? Durante muchísimos años se ha utilizado equivocadamente como prevención el aumento de penas para los delitos. Sí. En muchísimos casos, delitos de robo, de seguridad, pero sabes que nunca se hizo hincapié en el tema de accidentología vial. Es algo increíble. Quedó ahí, sí. Porque siempre se mantuvo, inclusive la última reforma, cuando en la ciudadanía y la legislación estaba pidiendo, pero si tiene una pena de 2 a 5 años de prisión y el dolo eventual que es posiblemente de 8 a 25, se estaba necesitando una legislación realmente que tenga un asidero fuerte y no haya tanta diferencia de penas entre un hecho y otro y pueda agravarlo. Y el legislador procede a un simple agravante, un mínimo de 3 años y un máximo de 6, que igual es excarcelable para el que no tiene antecedentes penales.
inclusive susceptible de probation a futuro. Entonces, como en este caso que Muy contás, blanda la ley en eso. hay situaciones que no se ha hecho hincapié bajo ningún aspecto. Los entramados de los hospitales públicos, porque en el momento que vos ingresás a un hospital público tiene que efectuarse el dosaje para determinar si hubo alcohol en sangre. A veces no se realiza, no están los medios necesarios como para poder efectuarlo. A mí me pasó concretamente en un caso muy, muy importante también, en el cual tuve que intervenir, en la zona de Vicente López y en el hospital, en el cual yo estaba defendiendo al imputado. A las 48 horas que estuve, no se había efectuado la prueba de alcoholemia. Bueno, y lo del Pepo también, que no había alcoholímetros. No había forma de realizarlo. Entonces, este tipo de situaciones son las que generan un cambio, un intento siempre en cambio de la legislación. Lo que pasa es que a veces es tanta la necesidad de efectuarlo que nos conformamos con lo mínimo. Entonces yo le decía el otro día a las madres del dolor, digo, no pueden conformarse con una reforma que aumente en un año el mínimo y un año el máximo de la pena, cuando eso no es preventivo, sigue siendo escarcelable. Y los hechos, lo que normalmente ocurre, como decía, cuando se apagan las luces y la causa llega a juicio oral, y a veces la justicia no quiere llegar al debate, 3 años en suspenso, en tu casa. El boxeador en Mar del Plata. Es así. Sí. El caso de Mar del Plata también en concreto. Es decir, ahí también no solamente chocó un auto, sino chocó dos. En uno provocó la muerte de una joven embarazada que cruzaba porque chocó un auto y De la Diana Barrios. Diana Barrios, Ahí en Independencia. Y también más o menos 14, 16 horas hasta que lo detuvieron. Lo detectaron con toda la camioneta había roja. tomado Ahora, alcohol. ¿te pusiste a pensar, Javier y Belén, por qué la diferencia entre el caso de la calificación legal de Pepo y de Bepo? ¿Por qué tanta diferencia en la calificación legal de homicidio culposo y dolo eventual en otro caso? ¿Qué diferencia hubo si en un caso estuvo comprobado también los agravantes en cuanto a la velocidad, la prueba de alcoholemia, una mención posterior al hecho público en el cual él no manejaba? ¿Por qué el cambio de calificación legal? Porque no estamos hoy en día preparados, los jueces tienen distintos criterios en cuanto a la libertad de la persona, la calificación legal, los hechos que se le imputan. Entonces vos decís, son 4 o 5 hechos, son muy parecidos, son similares en cuanto a la conducta del conductor posterior al hecho y en la construcción de la conducta. ¿Por qué es tan distinto las calificaciones legales, las detenciones, las aprehensiones? Y en uno es un dolo eventual y el otro es un homicidio culposo. Entonces ahí creo que está la discusión y siempre se ha hecho, no se ha agravado la situación, no se ha hecho hincapié en el tema de accidentología. Tiene que ocurrir un hecho como esto como para poder discutirlo y legislativamente poder tratarlo, pero nunca se hizo hincapié en esto. La historia legislativa no ha evolucionado en materia de accidentología vial. Y en esas 14 horas, ¿qué puede haber pasado? Porque siempre está el imaginario de muchos. ¿Qué se puede hacer en esas 14 horas? Siendo malo, pensemos mal. Siendo abogado defensor y mi cliente me llama, me pasó esto, atropelló a una persona, como en el caso de Epo, si yo hubiera sido el abogado, lo primero que le pregunto, ¿y qué pasó con esto, con la prueba de alcohol? Y bueno, hay que presentarse, y sinceramente uno especula con los tiempos y con los horarios a ver si realmente la prueba de extracción sanguínea puede dar positivo. Lo primero que hace es asesorarse. Y encima nosotros nos olvidamos que existen métodos que se suelen utilizar caseros para poder en el momento del hecho... Para que el test de alcoholemia te dé menos, ¿no? Te dé menos, sea desde el Nesquik, lo hablamos el otro día en la radio, el Nesquik puede Cargando. ¿En serio? No, de verdad. Puede producir la... No demos mucha No, data tampoco, ¿no? Pues está el caso de Vicente, ¿te acordás? No, pero- Camino de los Remeros. No, pero aparte, además otra cosa, a ver, la justicia tiene las herramientas como para poder detectar si hubo una ingesta de algo o para disimular. También. Por ejemplo, diuréticos. ¿no es Claro. cierto? Es decir, la justicia tiene la manera de, a través del examen de sangre, detectar, al momento de la detención, por supuesto, inclusive también, detectar si hay alguna ingesta de algún medicamento. Y ese medicamento que pueda disolver la posibilidad de alcohol o alguna sustancia, estupefaciente y demás, ¿no? Bueno, pero si tomo una chocolatada, no sé si lo pueden... Claro, lo que pasa es que tienen que tener en cuenta, a veces son métodos caseros que se suelen utilizar, porque no nos olvidemos que acá 3, 4, 5, 6 horas de diferencia es más que importante. Claro. Entonces tienen que estar preparados las entidades públicas, los hospitales, al efecto de recibir este tipo de cuestiones y poder efectuarlo con rapidez. Y aunque parezca que no se relaciona, también las condiciones de los agentes de tránsito, lo que se viene hablando todo este tiempo, en el cual tienen que estar bien preparados como para poder tomar en cuenta las pruebas de alcoholemia, hacer las correspondientes pedidos de autorizaciones o de habilitaciones en autos, por ejemplo, y camiones,
con habilitación profesional, que se necesita. Tienen que tener de acuerdo también la legislación vigente, saber cuánto es el máximo, el mínimo, qué ocurre con un registro profesional, con un camión, con un colectivo, con Igual un eso transporte. sabe, ya tanto que hemos hablado en los medios. pero Lo que pasa es que nadie... Pero no los preparan a la gente, te digo. no, pero eso no. Sé lo que es 4 de la mañana, frío, parado un chico y una chica en la calle esperando esto, muerto de frío, tomando un café, esperando que vengan, los tratan mal, vienen borrachos, pasan altas velocidades. Pasó de largo, evitó el test de alcoholemia. Bueno, policías no lo efectúan, siguen de largo. No, nosotros bancamos a los chicos de tránsito, o a los agentes de tránsito, Sí. los bancamos porque la pasan mal, y sobre todo con los borrachos, que los increpan, los insultan, los golpean, ¿verdad? Y tienen que seguir trabajando, y más allá de que haya o no policía en el lugar, porque a veces están sin policías también. No olvidemos que los jueces tienen que resolver sobre el hecho consumado y sobre la investigación posterior del hecho consumado. Entonces, cuando se intenta que el juez que interviene después del hecho haga prevención o haga política criminal, ahí está el inconveniente. Doctor, cambiando, vamos a Pepo. Ahora, ¿bajo qué fundamento se está pidiendo el arresto domiciliario? El arresto domiciliario, a diferencia de Nación en provincia de Buenos Aires, permite atenuar o morigerar la prisión preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Una persona, cuando el juez le dicta la prisión preventiva porque tiene los fundamentos efectuados, excepcionalmente y bajo determinadas circunstancias, puede atenuar, morigerar, cambiar el efecto del encarcelamiento. Por ejemplo, mediante el arresto domiciliario. Es decir, sigue en prisión preventiva, detenido de la misma manera, con los mismos fundamentos, pero cambia el lugar de detención. Siempre se analizan las circunstancias personales del imputado, a veces se analizan las mismas cuestiones que para la excarcelación. No hay razones de enfermedad que inclusive fueran planteados en este caso. Dice depresión, porque está deprimido o algo así. Sí, pero ayer hablamos con el doctor Pierri en un programa que no fue el pedido fundamental ese, sino que fue que están dadas las condiciones porque la ley establece. Se realiza una pericia psicológica, psiquiátrica, se analiza el hecho y si realmente hay peligro de fuga o entorpecimiento del proceso. Lo que pasa es que lo que ocurre con Pepo también, Pepo tiene un antecedente penal, si bien es una pena cumplida, tiene una reincidencia. La reincidencia son 10 años. Es una carga. Por consiguiente, por más que no estemos o no estemos de acuerdo, al momento del juez de merituar, si procede un arresto domiciliario, lo mismo que ocurre con las excarcelaciones, va a tener en cuenta ese antecedente como un peligro de fuga o entorpecimiento del proceso, de que posiblemente pueda volver a delinquir. Esas son las cuestiones que tiene en cuenta. Bien, doctor, gracias por haber venido. Gracias a ustedes, muy amables. Lo ideal es, si hay que llegar un poquitito más tarde, siempre mejor a tener un accidente y un accidente trágico ni que hablar. Levantar el pie del acelerador, tomar conciencia y bueno, y manejarnos en la vida pensando que podemos dañar al otro o nos pueden dañar a nosotros. Es un arma el auto, Exactamente. no bien llevado. Bien, Muchas gracias, Gracias a Doc. ustedes, muy amable. gracias. Bueno, y en instantes nosotros vamos a estar hablando obviamente también de lo que a todos nos interesa también, ¿no? Es decir,